Sí, sí, ahora con esto ya te lo puedo acercar si querés. ¿Quieres sacar las ventanas flotantes? Voy a presentar. Bueno, vamos a dar comienzo al segundo semestre del seminario. Hoy tenemos a Jimeno Arratia de la Universidad Politécnica de Cataluña. Jimeno es un amigo de la casa, ya ha visitado Uruguay muchas veces, y hoy nos va a hablar de a Deep Learning Method for Optimal Stopping Problems. Gracias, amigo. Bueno, estábamos obligados a esperar a Ernesto, porque esto lo que voy a reportar es una tarea que nos impusimos exactamente hace un año, exactamente, en el que, no sé si fui yo, fuiste tú, que tomamos este paper de Becker, de Cheney, esto tenemos que entenderlo, ¿no? Entonces yo llegué a casa y conseguí un buen estudiante de matemáticas que quería hacer su licenciatura conmigo. Le dije, mira, me explicas esto. Y entonces lo trabajamos, porque es un paper bastante fascinante, ¿no? Pero es duro, ¿no? Y realmente hay muchos detalles que, como todos los papers de los profesionales, que no se dicen, ¿no? Entonces, bueno, que un estudiante lo trabaja a fondo y desde todos los detalles. Y eso es lo que voy a transmitir hoy, ¿no? Que esto no es un trabajo mío, sino el trabajo de Becker, y Jensen, digerido, ¿no? Y además programado, porque ellos hicieron un programa, pero no lo han hecho público. Entonces, esto, le doy por donde le doy. Ah, por ahí está. No, hacemos una live, ahí ya debe correr con. Con las. Vale. Bueno, de hecho voy a tomar un tiempo, ¿no? Corto para explicar el problema de parada óptimo, ¿no? Para gente que quiere integrar al tema de estudiar, ¿no? Como Alejandra, que está interesada en entenderlo. Entonces, y los más que no lo entiendan. El problema de parada óptimo, entonces, es dado un proceso estocástico. Yo, en este caso, me voy a restringir, o para el problema, como lo vamos a resolver con redes neuronales, a uno de una cadena de Markov discreta, ¿no? Entonces, se trata de que si tienes una función de ganancia que sobre tu proceso, ¿no? Hallar el instante de parada, tau, en el cual maximices el valor esperado, ¿no? De esa ganancia, ¿no? ¿Vale? Donde, bueno, un tiempo de parada es simplemente también una variable aleatoria en la cual decidir, ¿no? Cuando, si estás mirando un tiempo t pequeño, ¿no? Solo depende de todos los estados anteriores y no los siguientes, ¿no? Eso en general se dice que es un tiempo markoviano y se llama stopping o de parada cuando es la probabilidad de que sea finita, que es 1, ¿vale? Entonces, bueno, el problema en sí, observe que el problema en sí, lo que lo tengo dicho aquí, ¿no? Hay dos cosas, ¿no? Hay dos cosas. Hay que determinar ese valor supremo, ¿no? V, ¿vale? Y también el tiempo de parada, donde se alcanza ese supremo, ¿no? La estrella, ¿vale? Para que las cosas estén bien definidas, ¿no? Asumimos entonces que el valor esperado, del valor absoluto de la ganancia en el proceso sea finito, y también para poder establecer unas condiciones de intervalos de confianza, vamos a pedir también que el cuadrado de la esperanza de la ganancia cuadrática sea también finita, ¿no? Entonces, esto es lo que piden los autores y en general lo que sea, por lo menos los primeros, se piden para que las cosas estén bien definidas, ¿vale? Vale, entonces, aquí nuestro
problema en sí es el sub sobre todas las tiempos de parada del valor esperado, ¿no? Eso es lo que queremos resolver. Queremos conocer esto y conocer el estado en donde se alcanza ese supremo. Y tienen ellos los conocidos, porque hay un horizonte. Sí, porque es finito, exacto. En nuestro caso estamos trabajando entonces con tiempos discretos, también hay un problema para tiempo continuo, ¿no? Pero aquí lo que me interesa que es efectivamente los tiempos que yo observo van de 0 hasta exacto, o sea, hay un horizonte fijo, exacto. Ok. Voy para atrás, Vale. Entonces un poco la introducción. Hay un libro de Pesquis, Coran Pesquis, de Albert Siriade, en el cual trata solamente de del problema de parada y lo que se dedica, ¿no?, es a explicarte cómo distintos problemas, particularmente en estos 3 campos, ¿no?, teoría de probabilidades, la matemática estadística y la matemática financiera, que son realmente los problemas en los cuales yo me he interesado, se pueden formular como problemas de parada, ¿no?, y entonces resolver mediante una metodología que hoy en día es como clásica, ¿no? Es decir, el método expuesto por Pesquis y Siriade, que no es de ellos, ¿no?, en particular, pero consiste en que cualquiera sea tu problema del tipo A, B o C, que ahí pongo, entonces el primer paso es llevarlo a un problema de parada óptimo. ¿No? Y esto reducirlo a un problema de free boundary problem, ¿no? Un problema de contorno libre, es decir, de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ecuaciones diferenciales libres de contorno, ¿vale? Entonces toda la matemática está en hacer, básicamente la parte difícil es encontrar, ¿no?, las ecuaciones diferenciales con condiciones de frontera libres y resolverlo allí y luego hacer todo el camino de regreso, ¿no?, recuperar la solución, ¿vale? Entonces, como un ejemplo, algunos de los ejemplos que yo pongo allí, bueno, en el libro hay varios ejemplos, ¿no? Yo hace tiempo, yo he ido aprendiendo esto un poco a través de darle problemas a un estudiante de grado, no, voy aprendiendo, he estudiado uno de los, y además del libro de Pesquis y Siriade, que al final pongo la referencia, también un excelente libro es el libro de Oxendal, ¿no?, de Stochastic Differential Equation. Es obligatorio, ¿no?, realmente, me parece a mí. De hecho, es Oxendal el que resuelve esta relación entre el problema de parada, Oxendal y Becker, ¿no?, ahora lo voy a poner aquí, que resuelve esta relación entre el problema de parada óptimo y su equivalencia como un problema de solución de ecuaciones diferenciales con condiciones de contorno libres, ¿no? Vale, entonces, en probabilidades, ¿no?, por ejemplo, un típico problema que yo le puse una vez a una estudiante también muy buena, era, mira, vamos a tratar de resolver como un problema de parada el típico problema de que dado un proceso browniano multidimensional, ¿no?, el determinar cuando el proceso es recurrente, ¿no?, es decir, que con probabilidad 1, ¿no?, vuelve al estado inicial, ¿no?, la probabilidad de que eventualmente, ¿no?, vuelva al estado inicial es 1 para algún tiempo o trascendente, ¿no?
Es decir, que con alguna probabilidad positiva no vuelva más a pasar. Se va para el carajo. Entonces, la solución, es decir, entonces la primera parte es convertirlo en un problema de parada óptimo. Entonces, si consideras el anillo, no, R2 y R1, y tu proceso empieza en el anillo, ¿no? Entonces, tú lo que quieres es definir la función de ganancia, ¿no? Ya 1, si la X, la norma de X es R2, y claro, R2 lo hace ir a infinito, mientras que R1 lo hace ir hacia el 0, o 0, si la norma de X es igual a R1. Entonces tu problema es básicamente resolver, ¿no? Voy a ponerlo como la de X es la de X es básicamente la esperanza condicionada al valor inicial. Ahí hay menores, mayores, iguales en G. ¿Perdón? La definición de G. ¿O es una G que solo está definida en el borde? Es una G que solamente está definida en el borde, exacto. Y lo que tú quieres es demostrar, es decir, que en la medida en que la R2 vaya creciendo, ¿no? Bueno, cuando tratas de el supremo de esto, ¿no? Es decir, el problema de determinar para qué dimensión del proceso browniano la probabilidad de que se vaya hacia R2, con R2 creciendo indefinidamente sea 1, o que vuelva antes de volver hacia el 0, ¿vale? Entonces sí, por eso lo que me interesa es ver qué pasa en la frontera de la guía, que llamemos K. Sí, vale. Entonces, la forma que tú tienes es básicamente calcular la esperanza, donde bueno, un típico tiempo de parada, ¿no? Sería el ínfimo de los valores de t, ¿no? Tal que el proceso browniano le pega en la frontera, ¿no? O se sale de la ínfima, ¿vale? Entonces, o sea, lo único que quiero demostrar es como un problema clásico de probabilidades, ¿no? Lo puedes transformar en uno de parada. Entonces, la solución de este problema de parada es hallar el supremo sobre esta función de ganancia simple, considerando que, exacto, que R2 va creciendo pero indefinidamente y R1 va a 0, te dice para cuáles tienes la solución en sí, así lo que vas a tener al final, la solución, pues esto es conocido, ¿no? Necesitas usar algo así como el teorema de Timkin, ¿no? Es que la solución es que si n es igual a 1, el proceso es recurrente siempre. Es recurrente. Si n es igual a 2, para todo valor inicial. Y si n es igual a 2, es recurrente, ¿no? Es decir, vuelve al inicio, al estado inicial, siempre que sea distinto de 0. Y para todos los demás casos es trascendente. Es trascendente. ¿Vale? Vale, esa es la solución. ¿Vale? La manera como se obtiene a través de
de este esquema, ¿no? Bueno, es que ya lo he convertido un proceso en un problema de parada, ¿no? Es resolver este problema de parada. Y bueno, la verdad que quería solamente llegar hasta aquí, pero un poco este es un caso en que es fácil ver cómo se transforma eso en un problema de contorno, ¿no? Lo que hace es que tú ahora consideras para el proceso browniano, consideras su, ¿cómo se llama este? El generador diferencial, ¿no? El generador diferencial del proceso browniano viene a ser el dimensional viene a ser esta cuestión diferencial. Parcial, ¿no? Vale. Ahora, daré el esquema un poco de forma más general, ¿no? Pero el siguiente paso es que Pero ¿qué no está construyendo la frontera? ¿Ah? ¿Qué no estaría construyendo la frontera? Exactamente. Que tiene que ser igual. Sí, tiene razón, claro, tendría que definir, claro, claro, vale, sí, perdón, con las condiciones, claro, que f de x será, bueno, esta, ¿no? Esta misma, el valor de la frontera, ¿no? Esto mismo, ¿no? Con esas condiciones de frontera, ¿no? Exacto, esa misma. Sí. Entonces, la resolución, esto sí es fácil derivar, tu función. Perdona, aquí debería haber sido el que te estoy guiando, debería haber sido esta, porque lo cambié. Debe que ser esta B, ¿no? Claro. Con esas condiciones, entonces esto te viene a dar como solución el caso. También la notación de lo que tenía escrito para adaptarlo a esta de aquella que puse ahí, que puse B en vez de eso, ¿no? Al final, si tú resuelves esto, te queda, y aquí es donde se ve, ¿no? Cómo influye el valor de la n, donde yo convertirlo en 2. Vale, entonces, claro, ahí ves que si n es igual a 1, esto tiene solución. Si n es igual a 2, tienes que aplicar, bueno, esto se cancela, tienes que aplicar el orbital y tal, y solamente será posible cuando el valor inicial x es distinto de 0. Y para todos los demás casos, haciendo R1 o R2 ir hacia infinito y luego R1 hacia 0, tendrán soluciones, ¿no? En el cual es decir, que no son finitas o no. Y entonces, esto sería como todo el esquema, ¿no? De cómo recuperar el problema inicial, la solución del problema inicial a través de un problema de parada óptima, ¿no? ¿Por qué lo llamas de contorno libre? Porque tiene condiciones de contorno que son las de la G. Exactamente. Sí, que son, sí, que... No, hay otros casos donde la frontera también te queda en una ecuación. En este caso. Bueno, este es un caso sí, bastante simple y cerrado. Sí. Pero, sí, si no me lío. Es decir, tiro adelante y mira, el problema, bueno, voy a dar un salto y vuelvo atrás para explicar los problemas ya que nos hemos metido con el caso general. El caso general, la extensión de este ejemplo, ¿no? Que es el esquema que aplican Pesquiri y Siriade en sus libros, todo un libro solamente dedicado a esto, ¿no? Es el siguiente, ¿no? Si
Y como dije, esta relación realmente la resolvió Oxendale y Brecker en este paper de 1990, que es una belleza realmente para leernos en estos papers, con una idea muy clara que vale la pena leer. Y es que si tu proceso es un proceso de difusión, ¿no? Nos restringimos a un proceso de difusión, ¿vale? Entonces, el problema de parada, esta vez dependiente del estado inicial X, ¿vale? Se expresa de la manera general, como lo hemos expresado, que es el supremo de la esperanza de cualquier difusión de ganancias, difusión de ganancias, que es una función medible, en este caso, continua, con valores reales, ¿vale? Entonces, lo que ellos argumentan es que si tú conoces el valor de B, ¿no? Entonces ya conoces, puedes determinar el valor de tau, ¿no? Recuerda que tienes que calcular B y tau. Si conoces B, ya conoces, puedes determinar tau fácilmente, ¿no? Definiendo la tau como el ínfimo de los tiempos donde la XT está en un conjunto que se llama el conjunto de parada, que es el conjunto donde el valor de B es exactamente G. Porque si conoces B, ya tú sabes que cada valor de ganancia G en X, si estás por debajo, pues tienes que continuar, ¿no? ¿Vale? Y si estás por encima, pues ya estás, o sea, si el valor que estás observando en ese momento ya está por encima de tu valor, pues debes de tomarlo en ese momento porque ya estás en el óptimo, ¿no? ¿Vale? Entonces, de ahí viene la definición de este conjunto de continuación y el conjunto de parada, que vienen a ser claves en todos estos juegos de cómo determinar soluciones al problema de parada. Vale, entonces, si conoces B, ¿no? El valor de ese supremo que estás buscando, tu tiempo de parada óptimo viene a estar dado por esta ecuación. ¿Vale? Es bastante, digamos, obvio por ello. Ahora, ese conjunto C de continuación es, en cierto modo, lo que te presenta, lo que te establecería, ¿no? Ese contorno, ¿sabes? Si conoces C, si conocieras C, ¿no? Entonces, lo que dije antes, en el caso de un proceso de difusión, ¿no? El generador infinitesimal tiene esa forma, ¿vale? Tiene esta forma bastante definida, y por el teorema del valor medio estocástico viene a suceder que el valor de B en X, ¿no? Va a ser igual a la esperanza en el valor de X en un tiempo de parada tau D, ¿no? Dado el tau D, como lo que definía antes, sobre el tau D dado por ese ínfimo de los T que tocan el conjunto de parada que definí antes, ¿vale? Entonces, pero el teorema de Dynkin te dice que precisamente la esperanza, ¿no? De cualquier función continua en X de tau, ¿no? Va a ser la función continua evaluada en el valor inicial, en el estado inicial, más la integral, ¿no? De el generador diferencial en Q. Entonces, claro, si estos dos son iguales, como este elemento es positivo, tiene o forzosamente ser que el generador diferencial evaluado en B cero, ¿vale? Y ahí te sale tu ecuación diferencial, ¿no? Que fue lo que puse aquí directamente para el caso del browniano, ¿no? Para el caso del browniano. Como la puedes ser, entonces te queda esta ecuación simple, ¿vale? Y la sigma es igual a 1, que te da esto. En cambio, en general, te queda esta solución, donde ahora sí las ecuaciones, las condiciones de contorno, ¿no? La última ecuación ahí es X de tau H. Es siempre la salida de la misma región, la D con la. A ver si me lo dice, ¿no? La ecuación en el centro es la. La ecuación el último recuerdo del índice. A ver, hay varias. La ecuación no, sino la segunda, la que no está alterada. El último término
a la derecha debería ser tau sub h. En vez de tau d. Del tau d. Esas son complementarias. No dice en el mean value property. Ah, sí, perdona. Sí, claro, pues está fijando, bueno, cualquier sufrimiento cerrado dentro del C, sí, tau sub h, sí, aquí está así, como dice, claro, si tau sub h es la primera, el punto, bueno, es voltear el primer punto de salida en H, sí, exactamente, tau sub h, perdón, sí. Entonces, claro, con estas condiciones de contorno sobre C, pero estoy asumiendo que conoces C, pero C no lo conoces. Entonces, aquí es donde viene la condición libre. Entonces, y este es realmente el paper de Occidental y Rector. Dicen que la condición que nos falta, ¿no? Es decir, que el gradiente de B sea igual al gradiente de G, ¿no? Entonces, estas tres cosas, ¿no? La ecuación diferencial, ¿no? Más esta condición de contorno, ¿no? Más el hecho de que el gradiente de B sea igual a mi gradiente de C, son condiciones en la frontera de C, son condiciones suficientes, ¿no? Para resolver el problema el problema de parada óptima, visto como un problema de solución de ecuación diferencial con condiciones libres, ¿no? Podrías poner las tres condiciones de gradiente, de B, ¿sabes? Necesitas de B igual 0, necesitas, ¿no? Y necesitas que el gradiente sea igual al gradiente de la función. Tienes L de B igual 0 en C. No en todo. L de B igual 0 en C. Sí, igual también los gradientes, sí, en el borde. En el borde y claro. Y uno debe pensar eso como un problema en C, porque no se busca una C que haga que todo eso se cumpla bien. Exacto. Una C y una B. Sí, exacto. Una C y una B. Claro. Esto tiene, digamos, tiene alguna esperanza de resolverlo siempre que, por ejemplo, en los casos en que la función de ganancia sea lineal, ¿no? Entonces esto sale de aquí una especie de diferenciales simples, no tiene un problema. Fíjate, esta es una ecuación de segundo orden con condiciones lineales, y la que es lineal, entonces tienes, incluso numéricamente tienes esperanza de resolver, ¿no? ¿Vale? Entonces, toda la matemática está en, bueno, primero hacer esta conversión y luego resolver esta ecuación, ¿no? ¿Vale? Pero si esto era algo que, bueno, de lo cual Ernesto es un experto, pero ya sabemos que precisamente parte de la conversación era que estamos interesados en hacer algo en este campo, pero no nos podemos ir por este camino porque el tío el Goran Pesquir, va como 3 pueblos por delante. ¿Sabes? El tío tiene como 40 papers en lo que haces esto, con todas las posibilidades que se te... O sea, a mí tuve así como la genialidad, ay, podríamos hacer esto. Pero déjame ver si no ya lo hizo. No, el Goran Pesquir en Manchester. Pesquir, ¿no? ¿Sabe? Y en el campo de las matemáticas financieras, ¿no? Entonces, en el campo de las matemáticas financieras, ¿no? Que vuelvo atrás un poco para el planteamiento, ¿no? Que era la tercera, me salté lo de las estadísticas matemáticas, ya te lo contaré después, Alejandra. Pero ya sé, no. O sea, a mí, básicamente, para lo que es, o el campo de aplicabilidad dentro de la matemática financiera del problema de parada es el de darle un valor a un derivado financiero, ¿no? En particular a las opciones call y put, ¿no? Una opción es un contrato en el cual el comprador tiene la posibilidad, más no la obligación, ¿no? De comprar o vender
un cierto producto financiero, ¿no? El stock, a futuro, ¿no? A un precio que ya se fija, ¿no? Estamos al día de hoy, ¿no? Y en un cierto T, que es el tiempo de ejecución de un contrato, y estoy obligado entonces a decidir si compro el stock al precio ST, perdón, que en ese tiempo puede estar, costará ST, pero yo lo voy a comprar al valor de cambio. O sea, por supuesto que habrá una ganancia si esto es positivo, ¿no? Y si es negativo, si no lo es, entonces no lo compro y solamente pago la prima del contrato, ¿vale? Si solamente se me da la oportunidad de ejecutar mi contrato al final del periodo, esto es lo que se llaman las opciones europeas, ¿no? Ahí no hay realmente un problema de parada. El problema está cuando la opción es americana, en la cual tú puedes ejecutar o solicitar ejecutar tu contrato en cualquier momento de vida del contrato, ¿no? Desde 0 hasta T, ¿no? Ahora, ¿por qué pongo en la práctica el Bermuda? Porque americana es que puede salir en cualquier momento, entonces realmente sería un problema casi de valores continuos, ¿no? Que puedo salir en cualquier instante, pero al final uno siempre le sale en unos días determinados. Si se fijan unos días determinados, ¿no? Eso es realmente una variante, ¿no? De la opción americana que se llama opción Bermuda. Entonces, realmente lo que estamos hablando, cuando la gente habla de resolver problemas de opción americana, pero estás fijando, ¿no? Las ventanas, ¿no? De salida, ¿no? De ejecución de tu contrato, realmente estás hablando de una opción Bermuda, ¿no? Entonces, para que nos entendamos la función de ganancia, ¿no? La función de ganancia aquí, ¿no? En este caso, es realmente el máximo para un call. Es si voy a tener ganancia, si esto es positivo y en todo caso es 0, ¿vale? Este sería mi función de ganancia pura y dura para el europeo, pero si quiero ver la función de ganancia para la Bermuda, ¿no? Bueno, se supone que como los inversores son inteligentes, ¿no? Si me voy a salir a un tiempo previo, ¿no? Yo debo de descontarle, ¿no? La tasa de interés a un interés fijo, ¿no? Entonces, aquí es donde entraría, ¿sabes? Yo quiero este es de función de ganancia y este es, quiero conocer cuál será el valor esperado, ¿no? Si me salgo en un cierto tiempo T, ¿no? Sí, entonces ahora esto será listado, o sea que en un cierto tiempo tau, ¿no? Tiempo, ¿no? Todo posible tiempo de paradas entre 0 y T, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta es, para el caso de opciones call, sería mi función de ganancia, como dice mi función de ganancia. Para el caso de funciones put, que es que tú vendes, en vez de comprar, puedes dar esto. ¿Vale? Y descuentas tu tasa de interés a ello. ¿Vale? Esto está aquí. Exacto. Aquí está. ¿Vale? Esto es ¿qué pasa aquí?
Mi conexión es inestable. Por eso no podemos hacer. Estamos aguantando el día. Vale, ese es el tipo de problemas de parada, los cuales en particular a mí, Ernesto, nos interesa, y es lo que en el artículo de usted que se dedicó, ellos van a atacar. Pero lo que van a presentar es una manera general de cómo convertir un problema de parada, ¿no?, en uno de decisión. Y a partir de eso, resolver, conocer el momento de parada, en uno de decidir cuándo parar y aprender esa función de decisión mediante una red neuronal, ¿no? El instrumento financiero, por ejemplo, los stocks pueden estar, pueden seguir por lo general un modelo estocástico conocido como el modelo de Bachelier o el modelo de Black-Scholes, básicamente un movimiento browniano geométrico, ¿no? O Heston si prefieren esto, ¿vale? Pero claro, las cosas se complican, ¿no? Lo interesante del esquema que voy a presentar es que, es decir, este esquema también está limitado, ¿no? Pesquir cuando resuelve sus instrumentos siempre están dirigidos por un movimiento browniano, geométrico, ¿sabes? Nunca se mete con un gesto, ¿no? O algo así, porque ya, claro, estas ecuaciones se complican muchísimo. Estas ecuaciones, el generador infinitesimal ya de un gesto, ya no sé, como la forma que tiene, porque el sigma y es variable, ¿no? Entonces ya no te salen unas ecuaciones así tan lindas. Entonces realmente no lo he visto que haya resuelto este tipo de problemas asumiendo que los instrumentos financieros sean algo más allá de un browniano. Sí se fajan con brownianos de muchas dimensiones y ahí hay bastante trabajo que hacer, ¿no? Etcétera. Pero algo muy complicado, así con volatilidad variable, ya la cosa se complica. Vale, entonces lo que vamos a utilizar realmente, vamos a apelar también a una metodología para resolver estos problemas, también conocida, que está expuesto en el libro también de Siliaga, ¿no? Que es el método de la inducción hacia atrás, ¿no? ¿Vale? Para resolver este problema paso a paso, en el cual lo que voy a definir es una secuencia de variables aleatorias, SN, ¿no?, que básicamente miden la posibilidad de obtener ganancia máxima comenzando en el tiempo n, ¿no? Si estás al final, ¿no?, en el último instante n, bueno, ahí no tienes más nada que hacer sino parar, y tu ganancia va a ser G de n, ¿no? En ese caso, el tiempo de parada es n grande, ¿no? Entonces, yendo hacia atrás, si n es menor que n, en cualquier momento tú puedes decidir que paras o continúas. Si paras, la ganancia va a ser que su n. Y si continúas, será el valor esperado del momento siguiente, bueno, o anterior, ¿no? En ese caso es n más 1 f de n. Por lo tanto, por eso mi secuencia queda definida como el valor último, S de n grande es G de n, y S de n para todos los n desde n menos 1 a 0 va a ser el máximo de G de n, o la esperanza de lo que obtendrías en el siguiente valor de la secuencia, conocido todo lo anterior, ¿vale? Y en este caso el candidato para una parada óptima sería muy similar a aquella idea del stopping center, el tiempo de parada es simplemente todos los el ínfimo, ¿no?, de los tiempos discretos entre el último
último n hasta el n que está subseparado, donde se sea igual a la ganancia que vamos a separar tan pronto como el máximo se obtenga. Pero es que es lo que Ese es, no es un candidato, sino es lo que no eh, necesariamente. no, es un candidato. Es un candidato. Cualquier cosa está entre cualquier entre esos dos. Es decir, yo voy viéndolo por sectores, ¿no? Desde n grande hasta ese n pequeño. Sí. Ese es un, bueno, de hecho, ya vas a ver que el valor esperado de la ganancia evaluada de mi proceso, evaluado en esa, ¿no? Es una cota superior al supremo. Entonces, sí, no es un candidato, no es exactamente. Es igual a Supremo. Es igual al supremo cuando me restringo a los tiempos de parada en, Hay alguna condición. sí, no, es igual al supremo cuando me restringo a los tiempos de parada entre, bueno, de esa secuencia, ¿no? Basado en esa secuencia, pero en general no. A ver, yo a ver si queda más claro en lo que viene ahora. Sí, ¿por qué? Es decir, bueno, aquí está, mira, es decir, primero, ¿por qué esto va a ser un posible, una posible solución al problema de parada óptimo? Y ese tau n podría ser el óptimo. Aquí está, es el óptimo. Es lo que te digo, el SN va siempre a ser una cota superior al valor esperado de la función de ganancia en tu proceso X sobre cualquier tiempo tau. Contenido, recuerda que T grande N, perdón, es el no, lo pongo aquí, el T grande N son todos los tiempos T entre N. Bien, sí. Vale. Entonces, el SDN va a ser una cuota superior de ese valor esperado y va a ser exactamente el valor que obtendrás cuando le evalúas el tau n, ¿no? Pero cualquiera sea ese tiempo de parada. Creo que es una demostración de la oportunidad de tamaño. Sí, claro, pero ahí tienes la variante de chica, ¿no? En grande es la cantidad de. ¿Sabes? Comparto que eso es lo que. Otro 5 dice que para en chica, eso es. Que si quieres parar después de en chica, es el óptimo. Exacto, Pero te estás restringiendo a parar después de. pero la N es arbitraria. Entonces, en algún momento quiero usar la estrategia, esa es N chica y esa no. Claro, pero en principio tú fijaste es una CNI. Claro, Y puede que no sea El SN, pues. Tienes que discretizar tu espacio, exacto. Claro, claro. Eso debe ser el asunto. Hay que discretizar el tiempo. Tienes que discretizar tu tiempo y entonces, vale, puede que aceptaras de que en algunos de estos momentos discretos sea tu valor adecuado, si no, será algo por arriba. ¿Vale? Exactamente. Será algo por arriba. Es lo que te viene a decir este Final Horizon, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, la consecuencia es que la solución va a ser el valor último, ¿no? En esta inducción hacia atrás, ¿no? El V0, ¿no? Y además, lo importante es que aquí hay para efectos de programación, ¿no? Lo que tienes es que si tú tienes si en el intervalo que has visto desde N hasta un punto K, ¿no? No es óptimo parar, ¿no? Entonces,
Es decir, cuando añadas más, es decir, cuando vayas más adelante, ¿no? Sabes que realmente ese óptimo lo tienes que buscar de ahí en adelante. Es decir, no es que agregar más información, entonces cambie un poco la percepción que hayas tenido de tu problema de parada hasta ese momento, ¿no? Entonces, o en otras palabras, yo puedo entonces dividir mi segmento, mi intervalo de búsqueda de tiempo, ¿no? En segmentos, seguir desarrollándolo por segmentos, y cada una de esas soluciones, ¿no? Añade solución al problema general, ¿no? Ese es el concepto de programación dinámica, aunque, ¿sabes? Puedo simplemente, básicamente me permito entonces casi que separar mis segmentos, observar en pequeños segmentos, explorarlos de manera separada y obtener una solución, sí, el que sea el óptimo del segmento que en cierto modo extienda el resto, ya es una solución de todos, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto por lo menos ayuda a la idea de que cuando vaya entonces a resolver esto numéricamente, puedo entonces aplicar algún paralelismo, ¿no? Para hacer este problema. Entonces, lo que vamos es el problema este es el problema de parada, y lo que quiero es cambiarlo a un problema de decisión de parada, ¿no? Aquí lo veo muy pequeño, ¿no? ¿Ah? Ajá. ¿Vale? Y no, esto es simplemente el problema de parada que ya en general, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es convertir el saber cuándo parar en un problema de saber dónde parar en un problema de decidir, ¿no? Cuándo parar, ¿no? Básicamente es transformar. Fíjate, yo lo que empiezo es, pues voy a considerar también mi problema de parada por segmentos, ¿no? Donde aquí está, ¿no? Tau n es entonces B sub n son el supremo, ¿no? El supremo de los tau n, ¿no? Solamente estoy mirando este sector. X de tau, ¿vale? Y lo que quiero es en construir un conjunto de funciones que me digan, ¿no? Que valgan 0 para decirme que no pares, 1 si paras. O sea, empezando desde atrás, fíjate que en el punto n, ¿no? El tiempo de parada es n grande. Y entonces el tau n, que sería, ¿no? Cuando tau n, obviamente es n, porque ese es el único valor que tendrá tau sub n, ¿no? Pero el n, el conjunto de tiempos para parar es n, esto lo puedo expresar como n por f de n en lo que sea mi proceso, cuando y esto es la función constantemente igual a 1. Función constantemente igual a 1. ¿Vale? Yo me perdí. ¿Qué es lo que quieres parar? No, lo que quiero es aprender. Lo que quiero es aprender esas funciones. Mira, ¿hacia dónde voy? Es a primero demostrarte que el problema de resolver, de saber en qué tiempo parar, ¿no? Se puede transformar en un problema de funciones de decisión que me dicen, pare aquí, ¿sabes? Llegaste a un punto y dices, hay una función que me dice 1, pare, 0, no pares, ¿vale? Entonces yo lo que voy es a aprender, el learning, voy a aprender a esas funciones a partir de los datos. Lo único que, porque la primera parte lo sé, lo tengo
de saber que siempre paro al final en el tiempo n grande, ¿vale? Y ahora voy hacia atrás. Voy a ir construyendo tiempos de paradas que van a estar condicionados por estas funciones que me dicen pare o no, 0 o 1, Pero ¿no? f en chiquita depende solamente de xn en chiquita o también de los valores anteriores. X, ¿quién? X. Va a valer de los valores anteriores, de esta manera. Esto es lo que yo voy a... Esta es la representación. Mis tiempos de parada, aquí lo tienen. Cada depende solo de valores. ¿Ah? Esta es la clave. Mira, esta es la clave. Mis tiempos de parada, ¿no? Cada n los voy a representar de esta manera, ¿no? Como precisamente contar todas las veces que podría parar contra las que no. O sea, fíjate que esto es un tiempo de parada, ¿no? Porque para saber si tau n tiene el valor Q, el tiempo Q, ¿no? Eso solamente es posible en esa expresión si f de Q de x de Q es igual a 1 y el resto es 0, y el resto de todos los anteriores, ¿no? De todos los valores f de k, x de k es 0 para k menor que Q, ¿vale? Entonces es markoviano y obviamente es finito, por lo tanto es un tiempo de parada en Tn por definición, porque estoy mirando solamente los tiempos que van desde n minúscula hasta la n mayúscula, ¿vale? Entonces yo he expresado mis tiempos de paradas, ¿no? A través de unas funciones medibles que van de los valores del proceso, ¿no? Mis f van desde R de D, que son los procesos d dimensional X, ¿no? En 0, 1, ¿vale? Donde la primera es obviamente, se expresa de esta manera, ¿no? F de la primera función de decisión para n grande es 1 siempre, ¿no? Porque has de parar, estás obligado a parar. Estás obligado a parar. Las siguientes, ¿no? Para n, de n-1, de n-2, 0, ¿no? Básicamente, mira, las defines. Bueno, de hecho, eso mismo que, bueno, las defines de esa manera. Lo que iba a decir era a ver, creo que bueno, de hecho voy a hacer esto, que n más 1, te lo voy a poner de esta manera, un momento, a ver si se ve mejor. Si se ve mejor la inducción multiplicado por el producto de bueno, se entiende que por supuesto cuando esto, por ejemplo, cuando k igual a n-1, que por lo tanto esto no estaría definido, esto vale 1. Vale. Entonces, lo que vale. Voy hacia atrás. Lo que la siguiente, para que se vea la inducción, si no me equivoco, esto es igual a ser n. N más 1. Vale. No, si sustituyes esto aquí, te vas a obtener la expresión tau n que está allí. Pero de esta manera ves cómo
la que sigue en el orden inverso, ¿no? Depende de la anterior. Entonces, empezando en que tau n es n y f de n grande es 1, ¿no? Entonces lo que tú tienes es que a partir de esos datos, tú aproximar estas FN, estas nuevas FN, ¿vale? Y construir la expresión a partir de estas FN. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es el proceso, en este caso, proceso browniano, lo simulamos, ¿no? Simulamos y calculamos las funciones de ganancia G xn, ¿no? Y construimos, ¿no? Unas F que optimicen una cosa que voy a decir ahora, ¿no? Claro. O sea, a lo largo de la exploración, la regla de Bellman te permitiría calcular los valores de tau. Y luego con esos valores de tau vas a intentar inferir la F. Para aprenderlo a partir de esos datos. Exactamente. Cuando se refiere a la... Exacto. Pues lo que pasa es la recursión SN de él es la regla. Claro, como un proceso, sí. La de SN es... No, pues la regla de Bellman tiene un supremo y aquí simplemente tú te planteas eso como la CF, lo metes en una red y maximizas la ganancia. Pero en la descripción intuitiva de él, si te fijas, la SN es exactamente digamos. Pero repito, la regla de Bellman tiene un máximo que es lo que tú resuelves en cada paso. Y lo que se hace acá es otra cosa. Pero si miras el SN, me imagino que de pronto vamos a mirar eso para estar seguro, porque capaz que tiene razón. Me gusta tu intuición, yo creo que sí, porque al final vas a hacer lo que es un proceso dinámico en el que vas construyendo Esa es bueno, la de antes. Perdón. Definición de SN. He perdido. Aquí. Ese máximo que para la Sí, claro, pero no es lo que se sabe. Simplemente escribís el tiempo como una función de la trayectoria, luego tiras muchas trayectorias, calculas el promedio, parametrizas la función y metes una red para que te dé el máximo. Pero necesitas como datos calcular los tauenes, ¿sabes? O sea, esos tauenes van a ser datos. No, las datos realmente van a ser las... Bueno, sí, bueno, en realidad los datos van a ser, sí, las trayectorias de mis X, pero sí que va a ayudar que calcule las tau n y calcule esta función de costo. Sí, aprende mejor, para lo que veremos, sí. Vale, pero... ¿dónde estaba yo? Ajá. Bueno, es decir, con esta representación de mi problema de parada, con un problema de decisión, ¿no? Es decir, lo que te... con el equivalente al teorema anterior de Final Horizon, ¿no? Es un poco este que te dice que es lo que resuelven los autores en su paper, es que si tú tienes, eso es lo que quería expresar aquí, ¿no? Si ya tú tienes el stopping time, ¿no? Definido de esta manera, el tau n más 1, definido mediante funciones de decisión, ¿no? Con el mayor índice siempre igual a 1, ¿vale? Entonces, existe una Fn medible también, una función de decisión a 0,1, ¿no? Que el tau n definido de esa manera, ¿no? Para n, satisface esta expresión, ¿no? Aquí ves cómo va, solamente ya con eso vas efectivamente garantizando que tienes unos tiempos de parada que te garantizan que la ganancia, que la esperanza de la ganancia sea mayor que
el supremo, es decir, el problema óptimo, ¿no? Se supone que aquí, aquí está, ¿no? Mi problema de parada restringido a TN, ¿no? Mi problema de parada óptimo restringido a TN es este BN, ¿no? Entonces, esto va a ser, lo estás acotando, realmente lo estás aproximando por debajo, porque si entendemos que esto es que estos dos valores se aproximan, llama a esto epsilon, y lo que tienes ahí, sí, lo que esto te está diciendo es que esta construcción, vamos a quitar esto de aquí, esa construcción garantiza y efectivamente, no, eso te garantiza, no, yo lo voy a poner así, cierto epsilon empieza ganancia, ¿no? Entonces te garantiza que te aproximas por debajo, ¿no? al problema de parada en el digamos, del sector enésimo. La solución que buscamos es debe ser, este es mi problema de parada general. En general, ese es el problema de parada en general, ¿no? Entonces esto es lo que me garantiza que efectivamente voy a ir resolviendo mi problema de parada óptimo para cualquier proceso con estas aproximaciones, ¿no? Con estas aproximaciones que voy construyendo de manera inductiva. Entonces yo lo que tengo que es conocer. Bueno, de hecho, no lo puse aquí, anoche que la verdad que aquí voy para bueno, esto es lo que acabo de decir, ¿no? Que el problema óptimo en general, entonces es para n igual 0, ¿no? Y la cuestión es cómo seleccionar esos f sub i. Pero yo quisiera, anoche pensé que estaría bien dar 3 pinceladas de ese teorema, porque creo que ahí es donde un poco se entiende por qué esto funciona y por qué y de dónde viene el hecho de que tenemos que aprender unas ciertas funciones de decisión, ¿no? Es decir, cómo construir, o una idea de cómo construir estas f sub n, ¿no? Resulta que lo que hay detrás de ese teorema es un teorema de Dubin-Dinky, que básicamente te dice cómo aproximar mediante una función medible la esperanza de una otra función medible. En nuestro caso, el teorema de Dubin-Dinky me garantiza, ¿no?, que existe, ¿no?, una función medible a que sub n, que en x sub n va a tener una representación, todo igual, de la esperanza de la ganancia del tau n más 1 x de tau n más 1. ¿Vale? Condicionado a lo que ya se dice, ¿vale? Entonces, esto motiva el que tu Fn debería de ser definida de esta manera. 1, si el GN de X es más o menos igual que al GN de X, o 0, caso contrario. Vale. Y entonces, de aquí es donde viene esto que entonces, y tau n viene dado así.
¿Vale? Entonces, claro, yo no conozco, bueno, sí, por eso es que lo que se ve es que una vez que tú, lo que se va a intentar es exactamente es simular los XUN, ¿no? Evaluar, evaluar estas, bueno, básicamente simular esta esperanza. ¿Vale? O sea, hace varias simulaciones de la X, tomas el promedio de la función de ganancia evaluada en las X y las KN más uno que ya has calculado en el paso anterior, ¿no? Y de acuerdo con ese valor de esperanza, que, bueno, esos son los datos que vas a utilizar para determinar, aproximarte, perdón, a esta función F. Y eso lo haces en la red paso a paso. Paso a paso, sí, sí, sí. Sí, entonces tienes que simular para cada N Todo para adelante. varias redes. Solo. ¿Ah? No muchas redes. Por eso es lo pesado de esto. Sí, para cada N. Para cada N tú tienes un problema que es hallar esa N. Que es el BSUN, sí. Entonces tienes que simular. Pero utilizas la simulación del paso anterior para simular el siguiente. O sea, el conocimiento Sí, de sí, los sí, 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 sí. Correcto. Exacto. Una forma de Decía, ahora tienen condicionado. Exactamente. Sí, entonces lo que vamos a hacer es que iterativamente vamos a ir construyendo, bueno, los autores construyendo mediante redes neuronales, ¿no? Aproximaciones a estas FDN con el conocimiento de los tau n más 1 y FDN más 1 que has construido en el paso anterior, empezando en FDN grande igual a 1, ya la conoces. O sea, tú arrancas una simulación, les voy a poner el algoritmo, que esa fue parte del trabajo del estudiante, ¿no? Realmente dije, poner esto en una fórmula pseudoalgorítmica que se pudiera entender y que luego programó, ¿no? Lo dejó programado, o él lo programó. Yo lo ayudé a algo, pero él lo programó, ¿no? Y funcionó. ¿Vale? Bueno, entonces, wow, redes neuronales. ¿Cuánto tiempo tengo? Menos 5. Bueno, básicamente, sí, aquí todavía queda bastante por decir. Miren, sí, va a haber un curso sobre redes neuronales, ¿no? Entonces, pero lo que nos interesa saber aquí es que ese diagrama que había allí, yo tengo unos inputs, ¿no? ¿Cómo aprendo? Y luego un output. Básicamente, matemáticamente lo que me interesa de esa expresión es que la red neuronal es una composición de funciones afín y una función de funciones no lineales, ¿no? Yo voy a tener un conjunto, dado mis inputs, ¿no? Más un cierto bias, ¿no? Perdón. ¿No? Yo tengo n inputs. Entonces yo voy a crear regresiones lineales, ¿no? Esto es lo que está sucediendo aquí en cada uno de estos puntos. Y luego les voy a pasar por una función no lineal. En particular, mi función no lineal puede ser lo que es la red o la sigmoide, ¿no? Es la que tengo allá al final, ¿no? La sigmoide. Entonces,
compones estas recursiones lineales. La primera parte, esa F, lo que tú haces es la teta, lo que tienen que entender que la teta son estos parámetros, ¿no? La teta es los parámetros que tienes que ajustar. Esto es W sub I más lo P sub J, ¿no? Que son los parámetros a ajustar. Uno primero, aleatoriamente, asigna valores a las W sub I y a las P, ¿no? Evalúas y de acuerdo entonces a el valor obtenido, ¿no? Que comparas con una, entonces tú tienes un conjunto de X y de supuestos Y que debes de obtener, esto es lo que llamas tu conjunto de entrenamiento. Entonces lo que vas a hacer es que al evaluarlo, esa composiciones sucesivas de regresiones lineales y a la cual le aplicas esta función no lineal, ¿no? O verás, ¿no? Este es el valor obtenido, cuál es el error cuadrático medio de esa y para ver si te gusta, aceptas, si no, calibras, ¿no? tus parámetros. Entonces, ¿cómo los calibras? Haciendo la derivada de esto, ¿no? Que es el gradiente, y buscando los valores que lo minimicen, ¿vale? Les tengo que contar todo esto porque para que esto sea una función de decisión, esa última sí que aparece allí, ¿no? Realmente, va a ser realmente la función indicatriz, ¿no? 0 infinito, ¿vale? Compuesto con todo eso que aparece ahí, ¿vale? Las A significan estas funciones afines, ¿no? Y las phi significan aplicarle la función no lineal, ¿vale? Entonces, eso es lo que significa. Y a lo que me refiero con las U sub L menos 1 son el número de nodos que hay en cada capa oculta, ¿no? A lo cual estás haciendo esa aplicación. Recuerden que tengo esta aplicación no lineal. Se va pues a todos, cada uno de esos nodos. Aquí aplicas así, ¿no? Y continúas, ¿vale? Ahora, el problema es que esto me daría efectivamente como solución, ¿no? Esto está en 0,1. Pero esto no es continuo, entonces te la vas a pasar canutas a la hora de calcular el gradiente para calibrar tus parámetros, ¿no? Entonces, para eso la vamos a sustituir, ¿no? Este es el otro paso aproximamos por la función simbolizables, ¿no? ¿Vale? Eso es lo que aparece, esa es la pequeña distinción que estas mis funciones de decisión las voy a aproximar mediante redes neuronales que aproximan funciones que van de los reales en 0,1, pero como esto va a estar muy jodido a la hora de calibrar, porque el gradiente de eso pues no va a ser derivable, ¿no? Entonces lo que vas a hacer es transformarlo por una expresión continua, ¿no? Sí, en realidad es como un problema de clasificación, ¿no? Sí, que precisamos uno con las otras. exacto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, que ya antes había demostrado que estos tau n para cualquier función de decisión, ¿no? Aproximan mi problema de optimización para cada mi problema de optimización restringido el intervalo de n minúscula a n mayúscula, ¿no? Y yo voy a hacer eso iterativamente hacia atrás hasta resolver el B0, ¿vale? Lo voy a sustituir, ¿no? Mi CF por redes neuronales, y lo que es entonces, lo que tengo es que hallar los parámetros que calibren bien el problema, ¿no? Pero además, en vez de trabajar con
la función de decisión, es decir, la aproximación a funciones de decisiones adecuadas, que sería esta, vamos a movernos a una expresión continua de esta, que es esta. Son iguales, salvo que la última aplicación no lineal va a ser esta función, que me da entonces una expresión entre 0 y 1, ¿no? Continua. Entonces, es básicamente pasar de una función de decisión a una de probabilidades de decisión. Perdón, una de decisión de parar a una de probabilidades de parar. Exacto. Esta me diría cuándo parar o no. Esta me dice no, la probabilidad de que pare o no. Y está un poco la relación, ¿no? Entre estas dos transformaciones, ¿no? La función que decide cuándo parar o no es básicamente tomar la indicatriz de la probabilidad de parar o no, que si es mayor que 0.5 para, si no, no para. Ok. Entonces, nosotros vamos a calcular, entonces lo que se va a hacer es que, empezando desde, simulas tus XN, ¿no? Evalúas en G de A o NXN, comenzando con que tu última, bueno, la N mayúscula es siempre igual a 1, y luego iterativamente vas calculando los parámetros de estas θn que te resuelvan aquí, ¿no? Aquí va a haber, más bien ahora son eso realmente es mi red neuronal, ¿no? Y lo que quiero es calibrar estos de manera que maximicen, ¿no? Porque recuerden que realmente este es el objetivo también, ¿no? Además de calibrarlo mediante lo que se llama el método de gradiente. Tú también quieres escoger parámetros que maximicen esta esperanza, porque es la esperanza que te dice cuándo tendrás ganancia si paras en el momento n, ¿no? O si continúa. Entonces, tú quieres también hallar tus valores que maximicen tú tienes un timer aquí que te dice, mira, ya no hables más, se paró. Bueno, me apuro, pero no, que se desapagó. Espera, que creo que lo desconecté. Una señal. Mala señal, no, será que desconecté el monitor. Yo sentí que pisé algo. Sí, sí. Sí, sí. Mira, yo había ido pasando, pero no me di cuenta, mira. Bueno, voy a dar un salto un poquito cuántico, lo que interesa entonces. Vale. ¿Y por qué? Bueno, este teorema lo que te dice es por qué el maximizar, ¿no? Mi función, mi esperanza, ¿no? De interés con respecto a las redes neuronales suficiente para maximizar el problema con respecto a cualquier función de decisión F, ¿no? Porque el supremo de esto supera al supremo de cualquier función de decisión F. Y en este corolario te dice que la aproximación que yo vaya a obtener de estos tiempos de parada calculada con las aproximaciones mediante red neuronal de mis funciones de decisión, ¿no? Son una aproximación por debajo del problema de parada, por debajo menos del problema de parada de importancia inicial general, ¿no? Entonces,
todo esto me llega al algoritmo en sí. Vas a simular M caminos independientes de tu proceso, ¿no? Y estableces que el último valor de tu función en θ, es decir, y allanas los valores de θm de esta, para que hagan que ese sea igual a 1. Y entonces asumes que ya para tiempo n tienes tus tiempos de parada calculados con tus funciones, bueno, esta vez con tus, allí has tirado, para cada n, has tirado la red neuronal que aprende a partir de los xn y el supuesto valor de decidir de parar o no, has tirado pues tu red neuronal para calibrar tus parámetros θ, n, ¿no? Y esos son los que estás utilizando ahora para tener el valor de tau sombrero n+1, ¿vale? Y continúas de manera hacia atrás, ¿no? Siempre cuidando que haces una estimación de esa esperanza, el valor de la esperanza que quieres maximizar, y tomas el promedio de esto para tener una aproximación de esa esperanza, ¿no? Entonces, una vez que tú has hecho esto, ¿no? Con un conjunto de entrenamiento, ¿no? De las X y de los procesos y de la decisión de parar o no, varias veces, ya tienes tu parámetro calibrado y ahora entonces esto es cuando lo vas a utilizar en un conjunto de datos nuevo, pero simplemente haces la misma historia, ¿no? Simulas tus procesos markovianos, calcula y vas otra vez mediante la recursión hacia atrás, calculando las tau n+1 de m con respecto a todas las otras. Cada una de estas f de θ de k es una red neuronal que ya has estimado antes, ¿no? En el paso anterior. Y vuelves a tomar la media de la función de ganancia en cada uno de los tau m y las simulaciones que has hecho de tu proceso. Eso te da una L sombrero, que es una aproximación por debajo de del problema de parada que quieres resolver. Pero es bastante cercana. Los autores van más allá, ¿no? Y entonces para obtener una cota superior pasan a un problema dual. El problema dual que es en vez de hallar básicamente en vez de hallar el problema del tiempo de parada que me dé el máximo de la esperanza de función de ganancia, es hallar más bien la martingala que me dé minimice esta esperanza. Mira, estamos como 20 minutos hasta así. Bueno. El algoritmo era un momento para. Bueno, sí, viene el algoritmo del upper bound. ¿Tablas? Dime. ¿Tablas tienes? Sí, a eso voy. Que decía que, bueno, ahora pasar esto a la programación, para resumir las cosas, es que, como ven, hay que hacer simulaciones Monte Carlo, hay que tirar varias redes neuronales a cada paso, a cada momento. Los autores reportan unos resultados fantásticos que obtienen en segundos, y mi estudiante estaba desesperado porque hizo todo aquello y le duraba días. ¿Sabes? Se le estaba quemando el servidor. Y entonces yo le escribí a Sebastián Becker. Yo le dije, o sea, a ver, ¿qué hiciste que no estoy viendo? Porque hemos hecho todo exactamente. Entonces me respondió inmediatamente, me dio unos truquillos, ¿no? Truquillos como a la hora de aprender, tienes que meterle también, que aprende también la función de ganancia, ¿no? Otros truquillos como, bueno, algo que haré en mi curso que es el de batch normalization, ¿no? Es decir, cuando
fijaros que para evaluar una red neuronal tú adivinas valores de las pesos, ¿no? Y luego ajustas. El problema es que si tú adivinas una serie de valores aleatorios, eso te puede dar un rango muy amplio, ¿verdad? Y a la hora entonces de calcular el gradiente, vas a tardar mucho en enfocarlo. Entonces, algo que es muy típico en Machine Learning es que tú estos valores sean normalizados, ¿no? Le restes la media, divides entre la balanza y así lo acotas en un conjunto más pequeño. Eso ayuda muchísimo a la hora de calibrar la red. Y otros trucos. Entonces, mira, estos son, de hecho, lo que Becker hacen es que tenemos un call sobre vamos a evaluar la opción call americana, el MUDA, con esos parámetros, con el proceso, un proceso browniano o geométrico dedimensional, ¿no? Y entonces, del año 2014 y 2016, creo, Brody and Cao y Anderson and Brody habían, mediante métodos numéricos Monte Carlo, resuelto solamente hasta t igual a 5, que es lo que tenemos hasta aquí, ¿no? Entonces, estos son los valores de Brody and Cao, que hasta t igual, hasta dimensión 3, hayan el valor del call, ¿no? Pero luego solamente intervalos de confianza, ¿no? Entonces, de ahí en adelante ya no podían hacer más. Entonces, con este método, Becker y colegas pueden ir a cualquier dimensión, ¿sabes? 10, 100, 200, hasta 500, ¿no? Y estos son los valores iniciales del proceso, y estos son sus estimaciones del valor del call, y estos son los intervalos de confianza. Luego de nosotros implementar las pequeñas truquillos, y logramos entonces obtener resultados más o menos cercanos, estos son los nuestros, ¿no? Y también para cualquier dimensión, etcétera. Y en segundos, ¿no? No tan rápido como los de Becker, pero también ya en segundos, ¿no? Es decir, en menos de 1 minuto y 278 segundos ya para dimensiones igual a 500. Lo que pasa es que en la tesis también podemos, en vez de hacer que el subyacente siga un browniano, podemos hacer que siga un Heston, que siga cualquier proceso estocástico, y la cosa funciona bien. O sea, siempre que lo puedas simular, ¿no? Siempre que lo puedas simular, ya está. Entonces, bueno, esto eran un poco los resultados dentro del... Ahora, no, para aquellos que estén interesados en el software, uno de los grandes problemas aquí es la escogencia de tu plataforma, ¿no? Nosotros lo programamos en PyTorch, porque PyTorch es una librería hecha para hacer deep learning y muy cercana a Python, es decir, sigue el lenguaje de Python. PyTorch es un programa hecho por Facebook, pero digamos que el estándar desde hace un tiempo es TensorFlow. Y a mí TensorFlow yo siempre le he tenido repelús porque es súper pesado, súper complejo. Pero resultó que para esto, y ahí es donde era porque Becker nos ganaba, es porque TensorFlow realmente está condicionado para hacer problemas como este. En particular, en paralelizar todas esas redes neuronales que calculas, o cuando haces el proceso de programación dinámica, que vayas lanzándolo por diferentes hilos, lo hace, ya tiene construido lo que se llama el computational graph, gráfico de computación, ya lo tiene metido en Niche, que es solamente llamar a la función, apretar el botón y te lo hace. El pobre estudiante se lo tuvo que empujar ahí, y claro, camina más lento. Entonces, si alguien quiere hacer esto, realmente tendría que hacerlo, lo más utilizado es hacerlo con TensorFlow y aplicar varios de los truquillos que propuso Sebastián Becker, que es lo que describo aquí, y que son un poco de, ¿no? Batch normalization, entrenar no solamente con
las simulaciones de los procesos, sino con el payoff también, y entrenar las redes simultáneamente, cosa que él resuelve con el Computational Graph que ya está construido en TensorFlow. El estudiante tuvo que programarlo a pelo, pero lo hizo, y entonces logramos tiempos similares cercanos a los de Becker, aunque no con la precisión de ellos, pero bueno. Ahí está. Eventualmente, bueno, la tesis de mi estudiante con el código estará disponible en nuestra plataforma en la UPC, porque eso es público. Entonces, estamos con ese enlace, pero todavía no está, ¿sabes? Lo defendió ahora en julio y yo me imagino la secretaria se va. Apagan todo y cuando vuelven en septiembre, posiblemente ya está ahí. El paper de Becker también lo puedes conseguir, pero no tiene los detalles algorítmicos que intenté describir aquí y no tiene, por supuesto, el código. Becker me cedió el código, pero me dijo explícitamente, no lo publiques. Entonces, no, lo que me pareció, y yo digo, ok, está bien. Y además yo le envié el nuestro, mira, nosotros hemos hecho lo nuestro, no te copiamos, lo hicimos y lo vamos a publicar. Bueno, como estamos muy pasado de tiempo, el día que lo que quieran, se quedan conversando, y pero se van a director de seminarios. Hay más seminarios ahora. Sí, sí. Ahora, 15 minutos tengo seminario. A mí viene una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué significa el tema de sacar el instrumental Y no paramos. Yo que tú quieres debería Ahora. Lo que pasa es que precisamos a alguien que tome la iniciativa, que no sé, más allá de que después salimos. Bueno.